Y seguimos recorriendo nuestro país con distintos temas, lo anunciábamos recién, lo veíamos con Pablo, las distintas medidas que está tomando el gobierno para generar divisas, generar dólares, que es el gran inconveniente, ¿no? Es el gran nudo de la cuestión que tiene hoy por hoy el gobierno nacional. Las reservas del Banco Central se caen a pique. Se van disminuyendo de una manera preocupante. Se necesita generación de dólares y ese dólar lo fueron a buscar hace muy poco tiempo con las medidas de Martín Guzmán al sector agropecuario, a los agroexportadores, a la liquidación de la soja por parte de los productores, con una tentación de 3 puntos menos en las retenciones, al menos por el primer mes, después es algo menor que se van reduciendo, pero para saber si estas medidas pueden mover el amperímetro, pueden mover la aguja, cómo ha respondido el sector, estamos con un especialista, que es especialista granario, Juan Basqueto, que es nuestro compañero también, porque siempre muy amable aquí para con Telediario Federal. ¿Cómo te va, Juan? Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Buenos días, no, al contrario, un gusto para mí poder estar con ustedes y bueno, tratando de analizar un poco todas estas medidas que vos recién mencionabas, tendientes a ver el tema de la venta por parte de productores y exportadores de los granos para que el gobierno se haga de los dólares, ¿verdad? ¿Y es posible? ¿Esto ha dado resultados? ¿Cuáles son los primeros movimientos? Si bien por ahí no hay números precisos, oficiales, pero ¿qué es lo que se conoce en esta semana y días de las medidas? Bueno, ayer con Mariano, ayer con Mariano cuando nosotros me preguntó sobre los números oficiales, sí estuvimos viendo, porque sí hay números oficiales, decía el Ministerio de Agroindustria está publicando, por ejemplo, que en harina de soja, que es Argentina, es el exportador número 1 del mundo, se ha exportado en estos 9 días 1.045.120 toneladas. O sea, es una cifra que, teniendo en cuenta que Argentina exporta, digamos, unos 29,5 millones de toneladas, y si hacemos una línea rápida podríamos llegar a 3 millones de toneladas este año, que es un número interesante. Algo similar también ocurre con el aceite, o sea que la gente está liquidando, está exportándose, pero no es esto, por una cuestión... Juan, sí, ¿sí? discúlpame, estas exportaciones, estos números, ¿se dan por las medidas o era lo que uno podía prever que iba a suceder? Si uno sacara números, o sea, mi función no es analizar el tema político ni lo que hace el No. gobierno, ¿no? O sea, yo adentro de la empresa lo que trato de hacer es que el productor tenga una buena venta de su mercadería. Entonces, ante esta situación, uno siempre analiza la situación macro y la aplica a la micro dentro de la empresa. Si la soja disponible hoy vale $315 y la soja futuro de enero vale $315, evidentemente que no hay ningún incentivo para que yo venda los granos, o sea, entonces no va a vender. Y si a esto le sumamos que el productor necesita quedarse en algo que refleje dólares, porque sus insumos, por ejemplo, están en dólares, Claro. entonces no puede liquidar, porque si liquida, por ejemplo, y ese dinero le hace falta en enero, de acá a enero la soja vale lo mismo, pero el dólar, y es el dólar futuro, donde el Banco Central, por ejemplo, tiene una fuerte intervención, crece de acá a enero 13%. Entonces, si vos le pedís, o sea, o yo miren dentro de mi rol como asesor, Claro. le digo a una empresa que vendamos granos, lo estaría induciendo a cometer un error. ¿Por qué? Porque le conviene quedarse en granos, vender el futuro de soja y vender el futuro de tipo de cambio, y está vendiendo un 13% más el producto. O sea, yo veo que las medidas acá se toman muy rápido, se toman de manera inconsulta y son parches. O sea, literalmente son parches. Voy a hacer esto para ver si tengo este resultado esperado. Y obviamente que los resultados así no van a aparecer. Entonces, y esto lo hablo desde una cuestión, o sea, la responsabilidad de cualquier empresario es mantener su empresa a flote, primero porque genera empleo, y si hablamos del campo, también porque genera alimentos. Entonces,
el campo, que digamos en definitiva tuvo algún crédito, algunos productores tienen créditos a tasa del 24, pero dentro de los sectores es el que menos ayuda recibió por una cuestión lógica, porque en plena pandemia era una de las cuestiones esenciales y no paró, por lo tanto la asistencia al campo fue muy baja comparado con otros sectores que obviamente que también se fueron muchos más perjudicados, y no estoy haciendo un juicio de valor, al contrario, digo, bueno, en esto creo que tenemos que ser coherentes. Así que yo creo que estas medidas fueron inconsultas en cierta manera, se tomaron de una forma para buscar un resultado y obviamente no se está logrando. El productor va a vender a medida que necesite cancelar sus compromisos, pero si no va a vender porque el escenario macroeconómico global, donde los precios tienen alta dependencia de los precios internacionales, el productor va a retener grano, pero no lo hace por una cuestión ni de egoísmo, sino que simplemente es una medida para proteger su empresa, mantenerse a flote y seguir generando empleo, ¿no? Esto creo que es lo que haría cualquier empresario de cualquier rubro. Juan, si no dio el resultado esperado en estos primeros días, en este primer mes, en donde la baja de retención es la más alta, ¿se estima que a medida que corra el tiempo va a dar menos resultados? ¿Puede haber algún cambio? ¿Puede haber alguna modificación en la actitud de los agroexportadores, del productor? No, en primer lugar, el que liquida los granos no es el productor, Sí, es el exportador. el exportador. Sí, o sea, ahí tenemos una cuestión fundamental que tenemos que ver, o sea, quien liquida es el exportador. Da para un análisis frío y de muchos números. Hoy el sector exportador tiene más mercadería comprada que los compromisos de embarque, o sea, si quisiera podría tranquilamente exportar sin comprarle al productor, o sea que ahí es donde posiblemente esté el problema. Y otro tema que no nos podemos alejar ni podemos pensar que estamos en una isla, o sea, los productos del agro son commodities y dependen de los precios internacionales. Y con respecto al número, es lo que yo te decía recién, si Argentina exporta 30 millones, 30 y pico millones de toneladas de harina de soja y en 9 días exportó 1 millón, significa 1 millón y algo, significa que en el mes de octubre va a exportar 3 millones, lo cual sería totalmente razonable, y también pasa lo mismo con el aceite, con los números que chequeamos ayer con Mariano. Entonces, hasta ahora creo que el ritmo es muy bueno, no sé si por las medidas o no sé si es por necesidades financieras, simplemente anoche bajando los números del Ministerio de Agroindustria, que también se los pasé todos a Mariano y tiene hasta los archivos oficiales para que lo puedan corroborar, pueden ver que el ritmo es bastante bueno, ¿sí? O sea, más de esto no se va a poder hacer porque también tenés una cuestión de logística, de compromiso, y que no es tan fácil, digamos, por eso te digo que esta medida es inconsulta, porque no es tan fácil en poquitos días, por ejemplo, armar la logística para incrementar las exportaciones. Esto debería ser de una manera mucho más coordinada. Entonces, creo que acá lo que faltó es esto, coordinación para que la medida tenga un impacto más grande, y creo que se pueden hacer muchas otras cosas donde buscamos la fórmula que gane el Estado y que gane todo el sector. Así que creo que se va a llegar a un acuerdo siempre y cuando se haga en una mesa de diálogo en donde todos los sectores comprometidos puedan aportar sus ideas y sus conocimientos. Entonces creo que esto fue, bueno, un poquito la lección que me deja es esto, ¿no? O sea, bueno, esta medida posiblemente está teniendo resultado, pero sería mucho mejor si la medida hubiese sido consultada y puesta en práctica por todos los sectores, ¿no? Juan Basqueto, analista granario, muchas gracias como siempre por la participación en Telediario Federal. Un fuerte abrazo, Juan. Igualmente, bueno, un fuerte abrazo para todos ustedes. Gracias, hasta luego. Hasta luego.